Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo grupal, desgastes y fracturas, análisis de falla con los 8 pasos para el caso de cargo 1 del cilindro de stick y por último el piñón cónico fracturado. Bien, para este caso nos presentamos la fractura por fatiga. Para esto tenemos un primer perno que podemos apreciar. Debemos darnos cuenta que en la primera situación nos presenta una situación de iniciación de marca de trinquete. Para esto, lo consiguiente es que nos muestra una marca de playa. Aquí podemos reconocer las dos primeras fallas que sucedieron. Para el segundo perno tenemos un perno flexionado. Tenemos una fractura frágil, la aplicación por la carga de la flexión, la gracia curva, la presencia de crestas y los respectivos chevrones. Bien, en esta lámina podemos apreciar una llave hexagonal que sufrió una fractura frágil. ¿Por qué sufrió una fractura frágil? Por la carga de torsión. Para esto podemos apreciar los chevrones y crestas en la parte oscura y podemos observar un patrón, que es la superficie opaca, la presencia de crestas radiales por fractura por carga de torsión. Esta carga de torsión se da al ajuste que podemos utilizarlo con esta herramienta. En la presente lámina observamos un perno que presenta fractura dúctil. ¿Qué patrón observamos? En la parte superior tiene una terminación con un filo de corte en ángulo grande. Además se observa una terminación rugosa y leñosa. Además que se formó un cuello que tiene deformación plástica. Al cumplir todas estas características decimos que este perno tiene fractura dúctil. En la presente lámina observamos 4 cáncamos que presentan fractura frágil. Analizaremos el número 2, quien presenta una terminación granular, una fractura recta de impacto de tracción, como se puede observar en el análisis. Llega a suspender la parte superior para el tema de izaje de la cabina, resiste todo el peso de la parte superior de la cabina y en la parte superior es jalada por en este caso, un brazo de izaje, ¿no? Para poder realizar el montaje. Es por eso, al recibir estas dos cargas, presenta la fractura frágil inmediatamente. En la presente lámina observamos un rodillo con rodillos, el cual presenta desgaste por abrasión. En el caso de la parte inferior es una abrasión de 3 cuerpos, ya que las partículas de abrasión quedan atrapadas entre dos superficies y provocan cortes, incrustaciones acanaladas. Es por eso que las partes de los costados de los rodillos se muestran de otros colores, ¿no? En colores más oscuros. En la parte superior se observa una abrasión de 2 cuerpos en este engranaje recto cuando las superficies frotan y cortan a la superficie más blanda. Es decir, la parte de el engranaje que se encuentra en la parte inferior roza con el segundo cuerpo y se provoca el desgaste abrasivo. Esto también es muy evidente ya que el lubricante entre estas dos piezas tiende a desaparecer por la elevada temperatura y malas condiciones de lubricación. En la presente lámina observamos un desgaste adhesivo de un bearing main. Son metales que presentan un pulido y una decoloración por adhesión. ¿Qué pasa en el desgaste de adhesión? Es cuando dos cuerpos tienden a realizarse una microsoldadura. Esta microsoldadura se llega a romper y dejan partículas en uno de los cuerpos. Es muy evidente ya que se presentan colores de revenido, como es en esta parte que se observa un color medio oscuro, medio negro, y ahí podemos evidenciar el desgaste adhesivo. Ahora tenemos el desgaste abrasivo. Tenemos de dos tipos, el de 2 cuerpos y el de 3 cuerpos. Para eso hemos tomado lo que es el eje de balancines de un motor. Y bueno, como observamos, se visualiza el abrasivo de 2 cuerpos con ligeras rayaduras y el abrasivo de 3 cuerpos con materia desprendida, ¿no? Como podemos observar, este eje de balancines tiene dispositivos acoplados que tienen en sí diferentes ángulos de rotación.
El siguiente es un desgaste por erosión. Hemos tomado de ejemplo el manifold. Este es un dispositivo que va conectado al tanque hidráulico como retorno y también tiene una salida hacia el enfriador hidráulico. Este también tiene un ingreso, en el cual se muestran, ¿no?, algunas pequeñas hendiduras, producto de partículas abrasivas que se generan por el polvo, de repente por un desgaste abrasivo de tres cuerpos, que puedan generar un choque en esta superficie y así generar estas pequeñas hendiduras. El siguiente es un desgaste por fritting o un desgaste por rozamiento, ¿no?, en el cual hemos tomado de ejemplo el yoke, que es un dispositivo que va conectado a la transmisión, tal cual en la foto, y bueno, en el cual hemos diagnosticado y hemos visto que tiene superficies con marcas grises y oscuras, ¿no?, particularmente de este tipo de desgaste. Normalmente se genera por un rodamiento. El rodamiento que va acoplado a este es un rodamiento de tipo jaula y la amplitud que normalmente tiene que tener entre ambos componentes debe ser menor a 130 micrómetros, ¿no?, para que pueda ocurrir este tipo de desgaste, ya sea por vibración o rozamiento. El siguiente caso que vamos a estudiar es la aplicación de los 8 pasos del análisis de fallas al caso del cilindro stick del cargo 1. El caso es el siguiente. El cliente reporta la caída del cilindro stick con aparente fuga interna. El cliente es cargo 1, la serie del equipo es TJT00443, el modelo es una excavadora Oruga 333, fabricante Caterpillar, el horómetro es 1806 horas y la fecha de reporte es el 13 del 01 del presente año. Paso 1. Definir el problema clara y extensamente. Declaración del problema, ¿no? El cliente reporta la caída del cilindro stick con aparente fuga interna. Como paso 2 tenemos la recolección de los hechos y datos, ¿no? Al levantar el brazo de esta excavadora, esta desciende lentamente en un tiempo aproximado de 8 segundos. Ya al retirar lo que es la línea hidráulica del cilindro, se observa que esta tiene posibles fugas internas. Y también, como otro dato importante, es que en el registro SIMS se observa que ha tenido una falla de la bomba hidráulica con fecha del 10 de octubre del 2023, ¿no?, aproximadamente a las 391 horas, y este reemplazo lo hizo una empresa tercera. El equipo cuenta con una garantía estándar vigente al 29 de abril del presente año y este cliente también realiza sus mantenimientos preventivos con un plan superior de CBA. Continuando con el análisis de los hechos del equipo, observamos una línea del tiempo donde recopilamos los eventos y sucesos más importantes traídos desde el SIMS. Observamos que el delivery date de la máquina es el 29 de abril de 2023 y posterior a esto existen los mantenimientos preventivos mediante kits. Es decir, este equipo cuenta con un plan superior de CBA donde personal técnico de Ferreiros no intervino, ¿no? Lo que ocurrió es que el cliente viene, recibe los filtros, los aceites y él mismo hace el cambio, ¿no? Esto puede conllevar a nosotros a no observar qué fallas, qué evidencias de fallas prematuras puede ocurrir en parte del sistema, en este caso en el sistema hidráulico. Se observa también que tuvo algunas reparaciones en taller. Hubo una reparación muy evidente de una bomba de agua el 10 de octubre del 2023, donde se realizó el cambio por un tercero. De igual forma, no pudimos observar si este tercero dio la bomba en buenas condiciones, si tuvo contaminantes dentro de la misma. Entonces es un punto muy importante al realizar el análisis. Después se evidencia los posteriores delivery kits de PM1 y PM2, donde se entregó repuestos como
baldes de aceite y filtros. Continuamos realizando los cuestionamientos. ¿Se tiene el historial de muestreo SOS? ¿Se tiene evidencias de ingreso de partículas visibles en el sistema? ¿El cliente intervino al componente con las herramientas y condiciones necesarias? Esta pregunta es ya que en el historial SIM se observa que los mantenimientos y cambios de fluidos y de filtros lo realizaron ellos mediante kits de CVA. ¿Qué evidencia de fugas tenemos? Se observa que también hay un video donde el brazo de la excavadora solamente dura 8 segundos suspendidos. Ahora, se realizó una evaluación en el taller. Son cuestionamientos muy importantes para el análisis. Continuando con el paso 3, que es observar y registrar los hechos, observamos las evaluaciones de taller, donde se presentan rayaduras por abrasión entre los metales internos, ya sea en la camisa del pistón. De igual forma se observa y se registra hechos sobre el tema del vástago. Podemos observar que ahí hubo una evaluación, se hizo medidas, se hizo tolerancias, donde también presenta muchas abolladuras el vástago, muchas rayaduras por abrasión. Continuando, también podemos observar muchas fallas y golpeteos en la tapa del cilindro. También se puede observar que el pistón presenta daños y también daños muy visibles en los sellos, donde estamos centrando el análisis de la falla del mismo, al cual estamos atribuyendo también la falla, ¿no? Una posible causa. Al observar los filtros hidráulicos se puede observar partículas metálicas. Esto evidencia que hubo un flujo de estas partículas en todo el sistema hidráulico, y lo que se supone es que ha llegado desde los cilindros que tienen daño y falla por todo el sistema de la bomba y las demás líneas hidráulicas. El siguiente paso es pensar lógicamente sobre los datos, y para eso utilizaremos 3 filtraciones básicas, que es causa-resultado, patrón que sigue el problema y tendencia del problema. Observamos la filtración número 1, que es la causa original o resultado, donde planteamos supuestos causantes originales o de resultado, de los cuales vamos a descartar algunos de ellos con este filtro. Fugas en el sistema hidráulico, problemas con las válvulas hidráulicas, problemas en los sellos del cilindro, contusiones en el cilindro por fallas de operación, rayaduras del vástago, ingreso de partículas contaminantes por otro compartimiento, podría ser por la bomba hidráulica, ¿no? La segunda filtración es pensar lógicamente sobre los datos. Para eso verificamos qué patrón sigue cada uno de nuestros planteamientos. Por ejemplo, fugas en el sistema hidráulico es algo esporádico, no es que sucede siempre en el cilindro. Problemas con las válvulas hidráulicas es algo periódico que se estaba notando en el registro SIMS, ¿no? Problemas en los sellos del cilindro es algo continuo, los cuales han sido cambiados también en varias oportunidades, como se evidencia en la línea de tiempo. Contusiones en el cilindro es algo continuo también, ya que ha presentado fallas. Rayaduras en el vástago, solamente hasta este reporte ha sido reportado 2 veces. Y el ingreso de partículas contaminantes por otro compartimiento es algo esporádico, no tenemos registro que ha fallado varias veces la bomba hidráulica. La filtración número 3 es tendencia del problema, si es estable, más severa o menos severa. Fugas en el sistema hidráulico, ¿qué pasa si es que hay fugas? Es algo estable que lo podríamos manejar, ¿no? Mientras no ingrese ningún contaminante. Problemas con las válvulas hidráulicas, de igual forma, se paraliza todo el sistema, se soluciona el problema de las válvulas y se estabiliza. Problemas en los sellos, este sí es un tema más severo, ya que cuando ingresan partículas al sistema, tiende a fallar todo el sistema hidráulico, incluso puede causar rayaduras, golpes, deformaciones y otros tipos de desgaste, como ya lo vimos. Contusiones en el cilindro es algo más severo de igual forma, ya que una contusión puede generar daños, desgastes abrasivos y desgastes más notorios, haciendo más severo el ingreso de partículas, la contaminación de todo el sistema hidráulico.
y realizar rayaduras, ¿no? Rayaduras del vástago es algo también más severo, ya que una rayadura provoca filtraciones, fugas de aceite y también debilita los metales del mismo, ¿no? Ingreso de partículas contaminantes por otro compartimento. De igual forma, el ingreso de partículas genera rayaduras, genera problemas muy notorios dentro del sistema. Pasamos al paso 5, que es identificar la causa más probable. Tras realizar las 3 filtraciones, colocamos las posibles causas originales que podrían absolver todas nuestras preguntas y saber cuál es la causa principal que ha generado todo este problema. En este caso, tomamos 3 problemas en los sellos del cilindro, el segundo, ingreso de partículas contaminantes por otro compartimento, y podría ser una teoría en la bomba hidráulica, ya que no lo realizamos en FES. Contusión en el cilindro, ya que con el golpe podría haber generado fallas internas, fallas dentro de los sellos y por ende ingreso de partículas contaminantes en todo el sistema. Hacemos la comparación de cada una de ellas y determinamos que la que resuelve todos estos problemas es el problema en los sellos del cilindro. Es la responsable principal de haber realizado todos los fallos, el ingreso de partículas, todas las teorías que hemos tenido. Y la falla del sello del cilindro es una responsabilidad de fábrica, ya que fábrica es la que diseña todos estos componentes y manda a todos los dealers para la instalación. Como sexto paso tenemos comunicar al grupo responsable de la falla, en este caso es la falla de los sellos. Tenemos que comunicar que se va a reemplazar los sellos, que se va a realizar la reparación del vástago, de la camisa del cilindro, para tener un producto en buen estado, dispuesto a realizar labores. Bien, entramos al paso 6, uno de los pasos más cruciales, que es comunicar al grupo responsable de la falla. Para esto tenemos dos deberes, los deberes del emisor y los deberes del receptor. Como deber del emisor tenemos que el cliente es el cargo 1, quien cuenta con el personal técnico y el profesional capacitado. Y como nosotros, ¿qué debemos hacer? Escuchar apropiadamente, que recibir el informe, evaluar en nuestra mente qué es lo que pasa, tener nuestra retroalimentación y pensar cuáles fueron los posibles sucesos. Como segundo paso, presentar un mensaje lógico y organizado. Para esto se debe presentar un informe de evaluación, el CAT Inspect, los resultados SOS, el estado del producto y debidamente revisado. Deberes de receptor, dar las observaciones presentadas, manejar esta información y dar un buen seguimiento. Entonces tenemos como último paso que es el enviar mensaje ganar a ganar, que esto es lo que nosotros buscamos, que es mostrar al cliente que se entregará un cilindro de dirección funcional y con garantía, dejando ganancias a la empresa. Igualmente, como deberes de receptor, es mostrar al distribuidor que se requiere su equipo funcionando, pero retribuirá la reparación. Una vez planteada todas las soluciones, la retroalimentación, toda la información sacada al cliente, debemos plantearnos el paso 7. ¿Y cuál es el paso 7? Es hacer las reparaciones que se decide el grupo responsable. Para esto, todo debe estar informado, todo debe estar planificado, cuáles serán las primeras etapas, cuál será la retroalimentación que daremos al cliente, serían los informes, ir de la mano con el cliente, hacerle entender cuáles fueron los daños y llegar a una reparación. Y esta reparación debe ser precisa, concisa, en el cual debemos dar todo el seguimiento al cliente para que esté informado y tenga la mayor información, el mayor conocimiento y esté preparado. Bien, entramos al paso 8, que es hacer el seguimiento con el cliente. Y debemos plantearnos estas preguntas. ¿Fue corregido el problema? Bien, una vez planteada esta pregunta, debemos responderlo con el cliente y debemos hacerle entender qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, y en este caso, sí, fue corregido, se instaló el cilindro stick en el equipo. Actualmente el equipo se encuentra trabajando sin ningún reporte de falla. Eso es lo que quiere escuchar nuestro cliente y quiere verlo. Para el segundo tenemos la pregunta, ¿el cliente está satisfecho con el producto? Oye, el respaldo del producto, lo que buscamos es que el cliente esté satisfecho con el trabajo hecho. El equipo debe trabajar sin problemas en el cilindro y como segundo punto, el cilindro SIG posee la garantía de repuesto por un año. Dando todo este soporte, el cliente se sentirá satisfecho
y regresará a nuestra empresa a trabajar con nosotros por cómo hemos llevado este problema, lo hemos trabajado hasta llegar a la solución específica, que es lo que buscamos todos. El siguiente caso es de Nexa Resource acerca de un modelo RMIL 609CD 00736. Y bueno, el componente a explicar es un piñón cónico que ha sufrido una fractura. Este número de partes es el 9U2783 y el funcionamiento es el siguiente, ¿no? El piñón de ataque este forma parte del diferencial posterior, el cual es un dispositivo que divide la potencia entre las ruedas de un vehículo, ¿no? Este mecanismo permite que las ruedas giren a diferentes velocidades. Por lo observado, tenemos en cuenta que esta fractura se dio en la desviación del ángulo del piñón cónico, ¿no? El cual es un notable punto de concentración de esfuerzos. A continuación se les va a explicar más acerca del tema del tipo de fractura. Al realizar el análisis del tipo de fractura que presenta el piñón, según los especialistas nos dan en base que fue una fractura por torsión, una fractura por fatiga, pero nosotros notamos que tiene evidencias muy notorias de una fractura frágil. Entonces nuestra teoría es que presenta una fractura por fatiga al comienzo, mostrándose algunas muestras de marcas de playa, pero al terminar posee una fractura frágil que es muy contundente y notoria por las crestas. Esto debido a qué causa. Esto a una mala lubricación, a cargas excesivas, puede haber ocurrido fuerzas muy intempestivas, aceleraciones, desaceleraciones, los momentos torsores límites de este piñón pueden que hayan excedido al que está para lo que fue diseñado y determinado para este equipo R1600H. Puede ser también misma falla de fábrica. Entonces estas son nuestras teorías. Y los problemas que lo atribuimos son reducción de la resistencia, inicio de grietas, cambios en las propiedades mecánicas y la vida del componente, como se va a explicar más adelante. Bien, para este caso, como nuestro primer análisis de falla, tenemos una falla por operación o el lugar de operación. Según lo investigado, anteriormente se utilizaba la marca de excavadores de bajo perfil llamada Sandvik, lo cual tenía dos pedales, y el segundo, que es nuestra maquinaria Caterpillar, que tiene tres pedales. Sacando una conclusión, el problema también puede ser por la falla del operador. Anteriormente bien se conocía que esta marca era bien utilizada para los lugares mineros. Entonces, si tomamos una conclusión, podemos pensar que el operador puede que haya sido una persona antigua o con muchos años de experiencia que no puede haber llegado a conocer este tercer pedal, que es el normalizador. Como bien las maquinarias Sandvik solamente tienen dos pedales. Entonces, este puede haber sido que haya sido la falla. Y nos preguntamos, ¿qué es el normalizador? El normalizador nos ayuda a reducir las velocidades, neutralizar la transmisión, y si este pedal se utiliza a fondo, puede ser que sea un posible frenado. Como segunda conclusión que podemos sacar es el lugar de operación. Como bien sabemos que estas maquinarias operan a inclinados positivos o negativos, lo más probable es que haya estado esta maquinaria ha estado cargada y por una mala maniobra del operador pueda que hayan utilizado la palanca de retroceso. Entonces, teniendo en cuenta el lugar de operación más, más los hechos realizados, puede que se haya generado demasiado esfuerzo a llegar a crearse esta ruptura. Entonces, esta sería nuestra primera conclusión para poder saber qué es lo que posibles sucesos que hayan pasado. Para el segundo análisis tenemos una falla por tratamientos térmicos, o es la conclusión que hemos llegado. Bien, para explicar un poco más de estos tratamientos térmicos vamos a basarnos en esta tabla. Para poder entender qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado, primeramente debemos verificar qué característica tiene esta falla de este eje de piñón cónico. Primero debemos darnos cuenta que se ha generado una burbuja. ¿Y esta burbuja a qué se debe? Tenemos unos posibles casos que haya pasado, entonces voy a tratar de explicar estos tratamientos térmicos con esta tabla. Primeramente,
para generar este tipo de burbuja puede que haya pasado por una temperatura de oxidación, que es hasta los 950 grados o 960 grados, y es enfriado bruscamente en agua para generar un temple. Después de este temple se genera la martensita. Una vez generada la martensita, se le hace un revenido. ¿Por qué se le hace un revenido? Para que tenga mayor restricción, mayor resistencia al impacto y mayor alargamiento. Pero en este proceso probablemente se hayan generado glóbulos de cementita y a la misma vez la matriz ferrítica. ¿Qué quiere decir con matriz la martensita revenida? ¿Qué es lo que se ha generado? Que se hace lo más frágil. Lo que tratamos de eliminar con el revenido es eliminar la fragilidad y aumentar la dureza. Que lo más probable es que se haya generado una burbuja dentro de este piñón cónico para que se genere toda esta ruptura. Entonces debemos tener en cuenta que puede haber una falla de fábrica. Pero nosotros nos preguntamos si podríamos confiar en esta fabricadora que nos entrega productos malos. Del todo no puede ser malo este producto. O tal vez una serie se haya pasado con estos tratamientos térmicos ya que no son 100% seguros o que siempre se puede escapar como esta burbuja. Entonces debemos tener en cuenta que el molde pueda que haya sido el culpable o el tratamiento térmico no ha sido el mejor. Gracias.